La comunidad de XRP lleva más de 2 años esperando la resolución del caso de Ripple contra la SEC y todo apunta a que Ripple va a ganar al menos parcialmente el caso. Digo parcialmente porque ya tenemos un precedente y vamos a comentarlo en profundidad. He de deciros que me ha sorprendido mucho y mi conclusión es muy clara. Beneficia a XRP, beneficia a los holders de XRP y también a los accionistas de Ripple porque recordemos que Ripple tiene acciones. También vamos a hablar sobre Coinbase porque nos da una perspectiva muy amplia de qué podría llegar a suceder tanto con las acciones de Ripple como con XRP. Os recuerdo que nada de lo que comente constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión. Soy asesor financiero registrado en España y no voy a recomendaros ni comprar ni vender nada. Simplemente voy a dar mi opinión y voy a informar sobre lo que acaba de suceder hace unos días. En primer lugar, el caso Library versus SEC y el caso Coinbase versus SEC han estado sobre la mesa desde hace menos tiempo que el caso Ripple contra la SEC. Sin embargo, recordemos que hay casos que también nos sirven, que también son interesantes para predecir qué podría llegar a suceder en el caso Ripple contra la SEC, que son el caso de EOS, de iOS, y también el caso de Kick Interactive. En los dos casos que sucedieron antes de Ripple contra la SEC, perdieron las empresas, pero se mantuvieron los tokens, incluso subieron mucho. Y también tenemos ejemplos de acciones de empresas que también se revalorizaron cuando ganaron a la SEC. En este caso ganaron a la SEC Facebook y Tesla, al menos parcialmente, y por lo tanto debemos también pensar en una resolución desfavorable, pero que permita continuar con el negocio. Vamos a empezar hablando de las emisiones de títulos y el comercio en el mercado secundario. Desde mi punto de vista, tanto una parte de las ventas de Ripple como las ventas de LBC en el mercado primario, es decir, en emisión, sí pueden considerarse securities. ¿Y por qué se pueden considerar securities? Porque hay un contrato de inversión. Y son las ventas, no los activos, los que constituyen una security. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo vendo manzanas como un contrato de inversión, ¿qué estoy vendiendo como contrato de inversión? ¿Las manzanas o el contrato de inversión? El contrato de inversión. Y también sucede, por ejemplo, con un hotel. El hotel en sí no es una inversión, sino que es el contrato de inversión el que sí está sujeto a registro. Dicho esto, y después de llevar más de 2 años investigando sobre derecho en Estados Unidos, derecho internacional y más asuntos que también afectan a estos casos, he llegado a la conclusión de que el mercado primario es muy diferente con respecto al mercado secundario. El mercado primario sí que podría estar regulado por la SEC, pero no el mercado secundario. Y es lo que nos ha aclarado la juez del caso de la SEC contra LBRI. Concretamente lo vamos a ver en el artículo de Cointelegraph que vais a tener debajo en la descripción. Porque John Deaton, que vino al canal por cierto, presentó una consulta del tipo amicus que en este caso solicitaba la aclaración de si se estaban refiriendo a todas las ventas, a todas las compraventas de LBC o si solamente se estaban refiriendo a las emisiones, al mercado primario. Y lo que ha respondido la juez es que voy a dejar claro que mi orden no se aplica a las ventas en el mercado secundario. Por lo tanto, sería otra agencia, concretamente la CFTC desde mi punto de vista, la que debería encargarse del mercado secundario, porque la CFTC se encarga de la regulación de mercados, concretamente de commodities y de futuros. En este caso, yo, después de mucho estudio,
Y después de comparar, por ejemplo, a Estados Unidos con España, tener bastantes consultas con la CNMV y entendiendo cómo funciona la regulación en España, yo veo que la diferencia entre organismos de Estados Unidos y de España es que en Estados Unidos hay dos organismos que nacieron de forma paralela, pero que se encargan de forma similar de algunos temas. Por ejemplo, la CFTC regula el trading de derivados, pero si haces una emisión, se encarga la SEC. Entonces, considero que estamos ante un escenario muy similar. Aún así, creo que debemos ser cautelosos antes de extrapolar que va a suceder exactamente lo mismo. Con XRP yo creo que sí, que va a suceder algo muy similar y que es probable que Ripple tenga que pagar una multa muy fuerte por esa emisión, por ese comercio con inversores, que en este caso no eran minoristas, por lo tanto no va a ser tan grande. Si fueran minoristas, sí que podría haber sido un problema ya desde hace más tiempo, pero fueron clientes institucionales y eran clientes que eran conscientes de qué estaban haciendo, por lo tanto es muy complejo este caso y por eso lleva tanto tiempo en estudio, en comparación de casos y se va a sentar precedente. Por lo tanto, se están tomando su tiempo y yo considero que no queda mucho para una resolución, pero sí necesitamos ser pacientes porque las cosas de Palacio van despacio. Vamos con el caso de Coinbase porque las acciones subieron un 28% porque no se ha continuado con un problema legal que tenía Coinbase concretamente, un asunto con los consumidores. En este caso, estamos hablando de las acciones, pero también de un producto de Coinbase. En este caso, el producto es la cuenta de ahorros que va generando rendimientos y que en un principio debería estar registrada ante la SEC, pero como no hay un registro como tal, no pudieron hacer ese registro y considero que efectivamente debería estar registrado porque no sabemos cómo actuar en ciertos casos. Por ejemplo, en Gemini, que está en una situación muy similar a la de Coinbase, con la diferencia de que es más pequeña la empresa y que no ha salido a bolsa. Por cierto, la fundaron los hermanos que denunciaron a Mark Zuckerberg por plagio. Y os animo a mirar ese caso. Decidme en los comentarios si queréis que hable de la historia de Gemini, porque es muy impactante, es muy interesante. Y también decidme en los comentarios si queréis que traiga al canal algún tema en concreto. Yo encantado de escucharos. Volviendo al caso de Coinbase, hemos visto cómo han ganado otra vez en los tribunales. Perdieron en Holanda, pero han ganado en Estados Unidos. Considero que han ganado, pero debemos pensar en por qué han ganado. Considero que la victoria deriva de la ausencia de un registro. Quiere decir que ese registro no debería existir. Considero que no. Considero que deberían empezar a dejar claro qué sucede con estas cuentas de ahorro remuneradas que están basadas en cripto. Entonces vamos a ser cautos de nuevo con las cuentas remuneradas. Si actualmente estáis en Nexo, si estáis en una cuenta de Binance en la que os generan rendimientos, si estáis en un contrato de staking, revisadlo, porque si tenéis alguna cláusula que os impida retirar el dinero rápido, yo sacaría el dinero lo antes posible, aunque tarde unos días, aunque tarde un mes. Considero que es interesante tener libre disposición del capital y a poder ser con nuestras claves privadas. ¿Por qué me da mucho miedo que no hayan seguido con esta acción legal? Porque considero que deben ser muy contundentes con el estatus legal de las cuentas de ahorro remuneradas. Hay mucho dinero en juego y además ya hemos visto el caso de Celsius. A mí me pilló muy cerca. No tenía mucho dinero, tenía nada, unos saldos residuales y me podría haber pillado con mucho más, al igual que en FTX también conseguí sacar el dinero, no porque lo viera venir
tan claro como sí fue el caso de FTX. Celsius no lo vi tan claro, pero sí acabé retirando el capital porque tenía mis dudas. Había cosas que no me terminaban de encajar y por lo tanto sí decidí retirar el capital y avisé en Telegram. Os animo a estar en Telegram porque cuando tomo estas decisiones rápidas lo digo en Telegram, en el canal de comunicación de Telegram. Si tenéis cualquier duda, si queréis dejar vuestra opinión, debajo en los comentarios estaré leyéndoos. Y por supuesto, gracias por continuar viendo los vídeos, gracias por vuestro apoyo y espero que haya servido de utilidad. Os recuerdo que nada de lo que he comentado constituye asesoramiento financiero ni legal y que debéis hacer vuestra propia investigación. En cuanto a comprar XRP o no, debéis ir a la raíz del asunto, valorar si os interesa o no. Personalmente, si tengo XRP, considero que podría haber una victoria en el caso de Ripple contra la SEC y sí, Ripple tiene acciones. Y tiene acciones desde hace relativamente poco con respecto al histórico de la empresa. Ojalá hubieran emitido las acciones desde el principio y nos habríamos quitado una parte del problema. Pero dicho esto, considero que van a zanjar el asunto, van a acabar pagando una multa y no ha sido tan grave como podría haber sido. Pasaron varios procesos de prevención de blanqueo de capitales y por lo tanto están bastante protegidos ante otros organismos gubernamentales, pero la SEC es el último bastión. Ya cerraron el asunto con FINRA, ya cerraron el asunto con otras asociaciones y con otros grupos. Incluso ganaron un caso muy concreto en el cual les pedían el reembolso de un monto porque se suponía que ya XRP se había declarado una security. No fue el caso, ganaron y todavía no tenemos la resolución final. Ya digo, muy probablemente se alargue unos meses más y después va a haber recursos por ambas partes. Lo hemos visto en el caso de Library, cómo han recorrido y han acabado ganando. Es probable que no determinen 100% todo y nos vayamos a otro año, 2 años de litigios más. Por lo tanto, no esperéis que XRP suba muchísimo inmediatamente. Yo considero que podría llegar a haber una subida, a lo mejor no tanto como un 80%, porque la liquidez en XRP es mayor y por lo tanto es muy difícil mover tanto el mercado, pero sí podría haber una subida considerable y además a lo largo del tiempo una subida un poco más escalonada y en base a que se resuelvan dudas muy importantes. Ya se han resuelto dudas relevantes, por ejemplo, en el caso de Library y considero que tiene mucho sentido. Ahora solo falta que se desarrolle la regulación necesaria para que como inversores, como consumidores, también estemos protegidos ante las empresas que no necesariamente tienen mala fe, sino que cuando realmente hay problemas necesitamos una regulación clara e inteligente que proteja al inversor, pero también que proteja la eficiencia en los mercados financieros. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.